Hay momentos en la vida que te rompen el corazón antes de curarlo de formas que nunca habrías imaginado. Cuando Clara Era Morrison encontró un burro hambriento encadenado a un árbol en el desierto de Nuevo México, pensó que simplemente estaba presenciando un acto de crueldad que debía remediar. Las costillas del animal se marcaban bajo su pelaje enmarañado, pero sus ojos tenían algo que la dejó helada. No le daba miedo que se acercara. En cambio, dio un paso adelante con pesadas cadenas, arrastrándolas, como si la hubiera estado esperando específicamente a ella. No se trataba de simples cuerdas que alguien había utilizado descuidadamente. Alguien había encadenado a esta gentil criatura con gruesos eslabones de hierro destinados a durar. Cuando Clara Ara se arrodilló a su lado, se dio cuenta de que no se trataba solo de un animal abandonado. La forma en que la miraba sugería que estaba protegiendo algo importante en ese remoto cañón. Pero, ¿qué podía ser tan valioso como para que alguien encadenara a un burro para protegerlo? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Clara Ara Morrison siempre había encontrado su verdadero yo en lugares donde las torres de telefonía móvil no llegaban. A sus 42 años, poseía la tranquila confianza que le habían dado años de recorrer senderos salvajes y sortear los giros inesperados de la vida. Sus botas de montaña, ahora cubiertas de polvo y desgastadas en los talones, la habían llevado por 3 estados y le habían proporcionado innumerables kilómetros de curación. La soledad desde su divorcio se hizo definitiva hace 6 meses. El sol de la mañana pintaba las paredes rojas del cañón con tonos ámbar y óxido mientras Clara Ara ajustaba las correas de su mochila y consultaba el diario encuadernado en cuero que había llevado en todas las excursiones importantes de la última década. Sus páginas narraban los patrones climáticos, los avistamientos de fauna silvestre, las flores silvestres prensadas y la evolución gradual de una mujer que aprendía a confiar de nuevo en su propia brújula. La entrada de hoy comenzaba con coordenadas y marcadores de altitud, pero su letra se volvió más suelta al describir el aire fresco de octubre y la forma en que la luz de la mañana transformaba el paisaje de Nuevo México en algo que parecía pertenecer a una catedral. Había planeado esta excursión en solitario de 3 días por el Cañón del Cobre como una especie de celebración, su primera gran aventura desde que se firmaron los papeles y se retiraron las pertenencias de su exmarido. Por fin retiradas de su garaje suburbano, David nunca había entendido su necesidad de estas excursiones por la naturaleza, considerando las escapadas poco prácticas de la responsabilidad. No se puede resolver todo huyendo a las montañas, le había dicho durante una de sus últimas discusiones. Clara había aprendido que él se equivocaba en eso, al igual que se había equivocado en tantas otras cosas. Su experiencia como asistente veterinaria había terminado cuando los recortes presupuestarios eliminaron su puesto hace 3 años, pero las habilidades permanecían grabadas en su memoria muscular. Cómo acercarse a un animal asustado, cómo interpretar el dolor en criaturas que no podían hablar, cómo ofrecer consuelo sin abrumar un sistema nervioso ya llevado al límite. En la actualidad, trabajaba a distancia para una empresa de software, gestionando bases de datos y comunicaciones con los clientes desde el pequeño apartamento que había alquilado tras vender la casa. El trabajo estaba bien remunerado y le ofrecía la flexibilidad de desaparecer en zonas silvestres durante días, lo que se había convertido en una necesidad más que en un lujo para su salud mental. La mochila de Clara Ara contenía todo lo necesario para ser autosuficiente: pastillas potabilizadoras, suministros médicos de emergencia, ropa adecuada para el clima y comida deshidratada suficiente para mantenerla durante 5 días si fuera necesario. Había aprendido a llevar poco equipaje, pero completo, consciente de que la preparación a menudo marcaba la diferencia entre la aventura y la catástrofe en lugares donde el rescate podía tardar horas o días en llegar. El sendero que tenía ante sí serpenteaba a través de un paisaje que parecía diseñado para humillar las preocupaciones humanas. Las imponentes formaciones rocosas rojas se elevaban hacia el cielo como antiguas plegarias, con sus superficies esculpidas por siglos de viento y agua. Los enebros y los pinos piñoneros se aferraban a salientes imposibles, con sus raíces clavadas en grietas más pequeñas que una uña. Clara había estudiado mapas topográficos durante semanas antes de este viaje, memorizando los cambios de altitud y las fuentes de agua, pero ninguna preparación podía captar el peso espiritual de caminar por una geología que precedía a la civilización humana
en millones de años, mientras doblaba una curva donde el sendero descendía hacia un bosquecillo de álamo. El ojo entrenado de Clara reconoció inmediatamente que algo iba mal. El burro permanecía inmóvil junto al árbol más grande, con la cabeza gacha pero alerta. Incluso desde 50 metros de distancia, podía ver el ángulo antinatural de su postura. La forma en que desplazaba su peso para adaptarse a unas restricciones que no deberían existir en este lugar salvaje. Clara se acercó lentamente, hablando con el tono suave y constante que había aprendido a utilizar para calmar a los animales nerviosos. Tranquilo, amigo, déjame ver qué pasa. Las orejas del burro se giraron hacia su voz, pero no se asustó ni se apartó. En cambio, sus ojos oscuros siguieron sus movimientos con una inteligencia que le hizo oprimir el pecho al reconocerlo. No se trataba de un animal salvaje que se había enredado de alguna manera. Era un animal doméstico, el compañero de alguien, abandonado en un lugar donde la soledad podía significar la muerte. Las cadenas que lo ataban al álamo eran sólidas, del tipo que se utiliza para una restricción seria y no para un amarre temporal. Cada eslabón era lo suficientemente grueso como para resistir a las tenazas, y el punto de conexión mostraba signos de una instalación profesional. Alguien había querido que esas cadenas duraran. Había planeado que ese burro permaneciera exactamente donde estaba. Las implicaciones de tal intencionalidad hicieron que a Clara se le revolviera el estómago con una mezcla de ira y confusión. Se arrodilló junto al animal, pasando sus manos expertas por su cuello y hombros, buscando heridas mientras evaluaba su estado general. Sus costillas eran visibles a través de un pelaje que debería haber sido más grueso para la estación, pero su tono muscular sugería un cuidado adecuado reciente en lugar de un abandono prolongado. Sus pezuñas estaban bien recortadas. Su crin mostraba signos de haber sido cepillada recientemente y, a pesar de su evidente hambre, sus ojos seguían brillantes y receptivos. «Alguien te ha estado cuidando», murmuró Clara, más para sí misma que para el burro. Entonces, ¿dónde se han ido? Su diario de senderismo, cuando lo consultó, no contenía ninguna mención de ganado en esta zona. Los mapas de senderos mostraban una zona silvestre sin marcas de propiedad privada en kilómetros a la redonda. Sin embargo, la tranquila aceptación de este burro de su presencia denotaba una profunda familiaridad con la compañía humana. No se inmutó cuando ella examinó sus ataduras o comprobó si tenía piedras en las pezuñas. En todo caso, parecía agradecido por la atención, presionando su hocico suavemente contra el hombro de ella cuando se puso de pie para observar los alrededores. La mente práctica de Clara catalogó las preocupaciones inmediatas: agua, comida, refugio y la creciente conciencia de que su retiro en solitario, cuidadosamente planeado, se había convertido en algo mucho más complejo. La carretera más cercana se encontraba a 13 kilómetros detrás de ella, accesible solo por el estrecho sendero que había seguido hasta el cañón. Su teléfono móvil no tenía cobertura y la baliza GPS de emergencia de su mochila estaba diseñada para situaciones que ponían en peligro la vida, no para casos de bienestar animal que podían tener explicaciones perfectamente razonables. Pero al mirar a los ojos pacientes del burro, Clara comprendió que las explicaciones razonables parecían cada vez más improbables. Alguien había encadenado a un animal confiado en un lugar donde quizá nunca llegara ayuda y luego había desaparecido sin dejar señales evidentes de su intención de volver. El peso de ese abandono se posó sobre ella como una presencia física, cargado de implicaciones que no estaba preparada para considerar en su totalidad. El sol de la tarde había comenzado su descenso hacia el borde del cañón, pintando sombras más largas sobre el paisaje de rocas rojas. El plan original de Clara era caminar otros 6 millas antes de acampar, cerca de una fuente de agua fiable, marcada en sus mapas. Pero de pie junto a este burro encadenado, viéndolo mirar con ojos esperanzados cada sonido que pudiera anunciar el regreso de quien lo había dejado allí, supo que sus planes habían cambiado radicalmente. «Parece que vamos a pasar algún tiempo juntos», le dijo al burro. Ajustó su mochila y comenzó a explorar los alrededores en busca de un lugar adecuado para acampar. «Mañana a primera hora pensaremos en cómo liberarte». Las orejas del burro se aguzaron al oír la palabra mañana, como si entendiera que su larga espera para ser rescatado podría estar llegando a su fin. Lara hizo su primer círculo de campamento, buscando un terreno llano y con buen drenaje, pero sus ojos volvían una y otra vez a la paciente postura del animal junto al álamo. En el crepúsculo creciente,
Con las sombras profundizándose en el fondo del cañón, la escena adquirió un carácter casi mítico. Una mujer y un animal, dos extraños unidos por las circunstancias y el simple reconocimiento de que algunas cargas son demasiado pesadas para llevarlas solos. Mientras Clara Ara desenrollaba su saco de dormir y comenzaba a prepararse para una noche que no había planeado pasar en ese lugar en particular, se preguntó si había encontrado al burro por casualidad o si alguna corriente más profunda de necesidad y propósito había guiado sus pasos hasta ese lugar exacto en ese momento exacto. En cualquier caso, ahora estaba allí y el día siguiente traería decisiones que podrían cambiar más que el destino de un animal. El amanecer llegó con la claridad que solo existe en las zonas desérticas altas, donde el aire enrarecido y las vastas distancias crean una luz tan pura que parece resonar como el cristal. Clara se despertó con el sonido del burro moviéndose inquieto contra sus cadenas, un chirrido metálico que se había infiltrado en sus sueños durante toda la noche. Había acampado lo suficientemente cerca como para vigilarlo, pero lo suficientemente lejos como para no ponerlo nervioso. Y ahora podía ver que su situación con el agua se había vuelto crítica. La primera prioridad era la hidratación. Clara Ara se acercó con su cuenco de agua plegable, moviéndose lentamente y hablando con el mismo tono suave que había calmado a perros y gatos nerviosos durante sus años en la clínica veterinaria. El burro bebió profundamente, con desesperación, lo que confirmó su sospecha de que quienquiera que hubiera estado cuidándolo no había regresado en varios días. Volvió a llenar el cuenco 2 veces antes de que su sed pareciera saciada. Cada sorbo la convencía más de que el tiempo se estaba acabando para este animal. Una vez resuelta la cuestión del agua, Clara Ara centró su atención en las cadenas. A la luz del día, su instalación profesional resultaba aún más evidente. El metal era acero de alta calidad, resistente al óxido y diseñado para una fijación permanente. El punto de conexión al árbol se había asegurado con un candado de alta resistencia que requeriría herramientas especiales para retirarlo. Alguien había invertido un esfuerzo y un gasto considerables para asegurarse de que este burro permaneciera exactamente donde estaba. Pero cuando Clara Ara examinó más de cerca el sistema de sujeción, descubrió algo que cambió por completo su comprensión de la situación. Parcialmente enterrado en el suelo arenoso cerca de la base del árbol, yacía un cubo de agua de metal oxidado. Su asa estaba doblada, pero aún funcionaba. El cubo mostraba signos de uso regular, puntos desgastados donde la cuerda había rozado el borde, manchas minerales compatibles con el llenado y vaciado diario. Alguien había estado trayendo agua a este burro de forma regular, tratando su confinamiento no como un abandono, sino como un cuidado temporal. Las implicaciones preocupaban a Clara Ara más que el abandono absoluto. No se trataba de crueldad aleatoria ni de abandono irreflexivo. Alguien había tomado la decisión deliberada de encadenar a este animal en un lugar remoto, al tiempo que satisfacía sus necesidades básicas, lo que sugería circunstancias que ella aún no podía comprender. La tranquila aceptación del burro de la presencia humana, su evidente adiestramiento y socialización, pintaban el cuadro de un compañero querido, más que de un animal de granja almacenado por conveniencia. Clara Ara pasó la mañana explorando los alrededores, buscando pistas adicionales, mientras el burro observaba sus movimientos con ojos inteligentes. Su comportamiento le pareció claramente poco salvaje. No mostraba ningún temor por su presencia, ningún intento de pastar la escasa vegetación a su alcance, ningún signo de la hipervigilancia que caracterizaba a los animales acostumbrados a las amenazas de los depredadores. En cambio, parecía estar esperando, como si su encadenamiento fuera temporal y esperara el regreso de alguien familiar. La presencia reciente de esa persona se hizo evidente cuando Clara Ara descubrió los restos de un pequeño campamento a 50 metros río abajo del Álamo. Un círculo de piedras marcaba el lugar donde se había encendido regularmente un fuego para cocinar, y el suelo mostraba los patrones comprimidos de una tienda de campaña o un saco de dormir utilizado repetidamente a lo largo del tiempo. Los objetos personales esparcidos por el viento y los animales sugerían una partida apresurada en lugar de un embalaje cuidadoso. Una taza de hojalata atrapada en un arbusto de salvia, un calcetín de lana descolorido por el sol y el clima, un libro de bolsillo con las páginas hinchadas por la humedad y el tiempo. La reacción del burro ante la exploración del campamento por parte de Clara Ara fue el descubrimiento más revelador de todos.
A medida que ella se movía por la zona abandonada, recogiendo objetos e intentando reconstruir su historia, él se agitaba cada vez más, tirando de sus cadenas y emitiendo suaves vocalizaciones que parecían intentos de comunicación. Cuando ella se acercó al lugar donde obviamente había estado la tienda, la angustia del burro se hizo evidente. Allí era donde había vivido su dueño, y sus cadenas le impedían seguir a Clara hasta ese espacio. Clara se arrodilló en la arena, donde alguien había dormido bajo las estrellas durante lo que parecía ser un largo periodo de tiempo. La tierra compactada contaba una historia de rutina, de alguien que había convertido este lugar remoto en su hogar temporal, pero las pertenencias esparcidas y la evidente ansiedad del burro sugerían que la partida no había sido ni planeada ni voluntaria. Algo había sucedido que había interrumpido un cuidadoso arreglo, dejando a este leal animal esperando un regreso que tal vez nunca llegaría. El peso ético de la situación se posó sobre Clara como una presencia física. Su plan original de senderismo se estaba volviendo rápidamente irrelevante, sustituido por un complejo escenario de rescate que ella se sentía especialmente cualificada para manejar. Su formación veterinaria, su experiencia en la naturaleza y sus circunstancias vitales actuales, el trabajo a distancia, el horario flexible, la ausencia de obligaciones inmediatas, se alineaban de una manera que parecía menos una coincidencia que un destino. Pero asumir la responsabilidad de este burro significaba aceptar una carga que iba mucho más allá de la logística inmediata de liberarlo de sus cadenas. Clara no tenía ningún derecho legal sobre el animal, no sabía quién era su propietario y no entendía claramente las circunstancias que habían llevado a su abandono. Intervenir podría significar involucrar a las autoridades, alterar planes cuidadosamente trazados o potencialmente separar al burro de alguien que aún pudiera volver a por él. A medida que el sol de la tarde subía, haciendo que las cadenas metálicas estuvieran demasiado calientes para tocarlas cómodamente, Clara tomó una decisión. Sacó su teléfono satelital de la mochila y redactó un mensaje cuidadosamente redactado para su hermana Jenny, la única persona que podría preocuparse por su prolongada ausencia de la civilización. He encontrado una situación que requiere más tiempo. Problema de bienestar animal. Nos pondremos en contacto cuando se resuelva. No te preocupes. Dudó antes de pulsar enviar, sabiendo que ese mensaje representaba un cambio fundamental en su vida cuidadosamente ordenada tras el divorcio. El burro pareció percibir su compromiso. Cuando Clara comenzó a montar un campamento más permanente, preparando su equipo para una estancia prolongada en lugar de una sola noche, sus inquietos movimientos contra las cadenas se calmaron y se convirtieron en una paciente vigilancia. Estableció una rutina: agua cada pocas horas, un suave cepillado con un cepillo de su kit de emergencia, conversaciones unilaterales que parecían reconfortar a ambos. «No sé cómo te llamas», le dijo Clara mientras le desenredaba la melena con dedos pacientes. «No sé a quién perteneces ni por qué te dejaron aquí, pero sé que no mereces estar solo». La respuesta del burro fue inclinarse hacia ella, aceptando el consuelo de esta desconocida, que había decidido quedarse cuando lo más sencillo habría sido marcharse. Al acercarse la noche, Clara se encontró estudiando los inteligentes ojos del burro y preguntándose qué habría presenciado en ese remoto cañón. Su tranquila aceptación de las circunstancias sugería experiencia con las dificultades, pero su continua confianza en los humanos hablaba de un cuidado y un afecto más profundos que la mera cría de animales. Alguien había amado a este burro lo suficiente como para garantizar su seguridad, aunque su método pareciera extremo para los observadores externos. La hoguera que Clara encendió esa noche ardió en el mismo círculo de piedras que había dejado el anterior compañero del burro. Una elección que parecía honrar a quien había cuidado de él antes de que las circunstancias intervinieran. Mientras las llamas bailaban contra las paredes del cañón y las estrellas emergían en el vasto cielo del desierto, Clara comenzó a comprender que su retiro solar se había transformado en algo completamente diferente. Una misión de rescate que podría salvar a más de un animal abandonado. El burro se fue durmiendo poco a poco, con las cadenas impidiéndole tumbarse por completo, pero permitiéndole moverse lo suficiente para descansar. Clara observó su respiración constante y sintió el peso de la responsabilidad asentándose en sus huesos. Mañana tomaría decisiones sobre cortadores de pernos, veterinarios y posiblemente las fuerzas del orden.
pero esa noche era simplemente una mujer que velaba junto a un animal paciente que había aprendido a esperar contra toda esperanza que la ayuda llegaría finalmente. La segunda mañana de Clara con el burro comenzó con un descubrimiento que cambiaría su comprensión de toda la situación. Mientras buscaba un lugar adecuado para construir un refugio más sólido, encontró un bastón tallado a mano apoyado contra una roca a 20 metros del campamento abandonado. La artesanía era extraordinaria. Intrincadas tallas de animales salvajes se enroscaban alrededor del mango en un patrón espiral. Cada animal estaba representado con un nivel de detalle que denotaba tanto habilidad artística como un profundo conocimiento de las criaturas del desierto. El mango del bastón había sido tallado en una madera diferente, más oscuro y pulido por los años de uso. Tenía grabadas con cuidado las iniciales RM, seguidas de lo que parecía ser una fecha, 2019. Clara pasó los dedos por la superficie lisa, revelando los signos de desgaste que sugerían que había sido el compañero inseparable de alguien durante años. El cuidado invertido en su creación denotaba tiempo y paciencia, cualidades que encajaban con la cuidadosa disposición del campamento y la evidente atención prestada a las necesidades básicas del burro. El burro, al que Clara había empezado a llamar guardián por su paciente comportamiento protector, reconoció inmediatamente el bastón. Aguzó las orejas y emitió suaves sonidos cuando ella lo acercó a su posición junto al árbol. Más revelador aún, estiró el cuello tanto como le permitían las cadenas, tratando de tocar la superficie tallada con el hocico, un gesto tan lleno de nostalgia que Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. «Esto le pertenecía a tu persona, ¿verdad?», murmuró Clara, sosteniendo el bastón donde Keeper pudiera olerlo. Su respuesta fue inmediata e inequívoca. Presionó la cara contra la madera tallada y emitió sonidos suaves que parecían casi una conversación, como si intentara contarle historias que ella no podía entender. La conexión entre el animal y el objeto era profunda, lo que sugería una relación construida a lo largo de años, más que de meses. Clara amplió su búsqueda por la zona, moviéndose en círculos más amplios mientras Keeper seguía su progreso con ojos atentos. El bastón había sido la primera pista importante, pero no sería la última. Cerca de un refugio natural, formado por dos grandes rocas, descubrió lo que parecía ser un campamento más permanente, uno que se había utilizado repetidamente durante un largo periodo de tiempo. El círculo de fuego era más profundo y estaba más consolidado, rodeado de rocas planas dispuestas para sentarse. El suelo mostraba los patrones comprimidos de una habitación prolongada, y Clara se encontró reconstruyendo las rutinas diarias de quienquiera que hubiera hecho de este lugar su hogar. Las pruebas dibujaban la imagen de alguien que había vivido de forma sencilla, pero deliberada en este lugar remoto. Un pequeño alijo de conservas, con las etiquetas descoloridas por el sol, pero con el contenido intacto, había sido cuidadosamente almacenado bajo un saliente rocoso natural. Los utensilios básicos de cocina, una sartén de hierro fundido curtida por innumerables comidas, una cafetera ennegrecida por años de uso en fogatas, hablaban de alguien que valoraba la calidad y la permanencia por encima de la comodidad. Pero fueron los toques personales los que le partieron el corazón a Clara. Un pequeño cuaderno envuelto en cuero engrasado contenía observaciones escritas a mano sobre los patrones climáticos, el comportamiento de la fauna y los cambios estacionales en el cañón. La letra era cuidadosa y precisa, lo que sugería educación y atención al detalle. Entre las páginas había flores silvestres y hojas prensadas, cada espécimen etiquetado con la fecha y el lugar. Era el diario de alguien que había encontrado un profundo significado en la observación diaria del mundo natural. El instinto profesional de Clara, perfeccionado por años de investigación y gestión de bases de datos, se puso en marcha. Fotografió cada descubrimiento con su cámara digital, creando un registro visual que podría resultar útil para identificar al antiguo ocupante del campamento. Las entradas del cuaderno proporcionaban una cronología, la más reciente fechada hace 3 semanas, lo que coincidía con su estimación del tiempo que Keeper había estado sin cuidados constantes. El comportamiento del burro durante la investigación de Clara fue cada vez más revelador. Se mantuvo tranquilo y paciente, pero su atención se centró por completo en los movimientos de ella por el campamento. Cuando se acercaba a ciertas zonas, en particular al lugar donde era evidente que alguien había dormido habitualmente,
Las vocalizaciones de Keeper se volvían más frecuentes y urgentes. No le angustiaba su presencia entre esas pertenencias. Más bien, parecía estar tratando de comunicar algo importante sobre su significado. El teléfono satelital de Clara Ara, cuando subió a un terreno más elevado para mejorar la recepción de la señal, finalmente la conectó con el mundo exterior. Su primera llamada fue al departamento del sheriff del condado de Bernalillo, donde un operador paciente escuchó su descripción de la situación y prometió revisar los informes de personas desaparecidas en la zona. Su segunda llamada fue a su hermana, Jenny, que había empezado a preocuparse a pesar del mensaje tranquilizador de Clara Ara. ¿Qué has encontrado? La voz de Jenny crepitaba a través de la estática. Clara Ara, no puedes adoptar un burro al azar solo porque lo hayas encontrado en las montañas. No es al azar, insistió Clara Ara, observando al cuidador desde su posición elevada en la roca. Alguien amaba a este animal. Alguien construyó una vida con él aquí, y algo sucedió. No puedo simplemente irme. El suspiro de Jenny era audible, incluso a través de la mala conexión. Parece que estás intentando salvar todo menos a ti misma otra vez. Recuerda lo que dijo tu terapeuta sobre asumir los problemas de otras personas para evitar lidiar con los tuyos. Clara Ara terminó la llamada sintiéndose inquieta. Jenny no se equivocaba sobre su tendencia a centrarse en rescates externos cuando su propia vida se sentía caótica. Pero esta situación se sentía diferente. De pie en ese remoto cañón, con las pruebas de la vida cuidadosamente construida de alguien destrozada por circunstancias ajenas a su control, Clara Ara no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba destinada a estar allí, de que sus habilidades y su disponibilidad se habían alineado con un propósito específico. La tarde trajo otro descubrimiento que resultaría crucial para comprender la historia de Keeper. Mientras examinaba más de cerca el bastón tallado, Clara Ara notó que el mango se sentía suelto en su mano. Una investigación más profunda reveló que la tapa de madera más oscura se podía desenroscar, dejando al descubierto un espacio hueco dentro del mango. Su corazón se aceleró mientras sacaba con cuidado un pequeño objeto envuelto en un paño aceitado, el método de conservación que alguien utilizaba para proteger sus posesiones más preciadas en este entorno hostil. Dentro del paño había una fotografía, descolorida, pero aún lo suficientemente nítida como para dejar a Clara sin aliento. Mostraba a un anciano hispano de ojos bondadosos y manos curtidas por el trabajo, de pie junto a Keeper, que parecía más joven y robusto que en su estado actual. Pero fue la tercera figura de la fotografía la que hizo temblar las manos de Clara Ara. Una niña de unos 8 o 9 años, con los brazos alrededor del cuello de Keeper y una sonrisa radiante de alegría. En el reverso de la fotografía había una inscripción con la misma letra cuidadosa que había visto en el diario. Roberto e Isabela, con nuestro fiel guardián. Navidad de 2018. Debajo, con otra tinta, y lo que parecía ser una adición más reciente, para mi querido compañero, que nunca me dejó caminar solo. Clara Ara se dejó caer sobre una roca cercana, con la fotografía en la mano, mientras finalmente comprendía toda la gravedad de la situación. No se trataba solo de un burro abandonado, se trataba de la familia, de la pérdida, de un anciano que había elegido este lugar remoto por razones que ella apenas comenzaba a comprender. Y el cuidador, el fiel cuidador, había sido dejado atrás para proteger algo más precioso de lo que nadie podría haber imaginado. El sol comenzaba a descender hacia el borde del cañón cuando Clara Ara regresó al lugar donde se encontraba el guardián, junto al álamo. Se acercó lentamente, con la fotografía en la mano, y observó su reacción cuando se la mostró. Su respuesta fue inmediata y desgarradora. Se empujó contra las cadenas, emitiendo suaves sonidos que parecían casi un reconocimiento, casi un lamento. La fotografía cambió todo lo que Clara Ara quería saber sobre la situación del guardián. Esa noche, mientras preparaba la cena sobre el círculo de fuego cuidadosamente construido por Roberto, se encontró estudiando la imagen repetidamente, tratando de leer la historia escrita en los rasgos curtidos del anciano y la radiante sonrisa del niño. El amor entre las tres figuras era inconfundible. No se trataba de una instantánea casual, sino del retrato de una familia elegida, unida por algo más profundo que la conveniencia. La investigación de Clara Ara al día siguiente. La mañana cobró una nueva urgencia. Armada con el nombre y la edad aproximada de Roberto, subió al punto más alto accesible a pie y utilizó su teléfono satelital para realizar una investigación más específica. La señal era débil, se sumaba
pero suficiente para realizar búsquedas básicas en Internet. Y lo que descubrió le pintó un panorama desgarrador y cada vez más complejo. Roberto Morales, de 78 años, había sido reportado como desaparecido en Santa Fe hacía 3 semanas por vecinos preocupados que notaron su ausencia y el correo sin recoger. El informe de persona desaparecida lo describía como un carpintero jubilado y viudo sin familia conocida, visto por última vez cargando material de acampada en una camioneta vieja. El informe señalaba que al señor Morales le habían diagnosticado recientemente una grave enfermedad, aunque no se proporcionaban detalles en el informe público, pero fue la información adicional que Clara encontró a través de las búsquedas en las redes sociales lo que le hizo llorar. Una página conmemorativa de Isabela Morales, su querida nieta, mostraba a la misma niña de la fotografía con fechas que indicaban que había fallecido en un accidente de coche 4 años atrás, a la edad de 12 años. La página estaba llena de recuerdos de compañeros de clase y profesores que describían a una niña brillante y amante de los animales que había pasado los veranos con su abuelo explorando las zonas silvestres del norte de Nuevo México. Clara Ara se dejó caer sobre una roca calentada por el sol, con el teléfono en la mano, al comprender toda la tragedia de la situación. Roberto no había desaparecido al azar. Había regresado a un lugar que guardaba recuerdos preciosos de su nieta, llevando a Keeper como su único compañero. La cuidadosa disposición del campamento, el detallado diario de la naturaleza, la evidente planificación a largo plazo, todo sugería que alguien había elegido este lugar deliberadamente, tal vez como una forma de permanecer cerca de recuerdos demasiado dolorosos para soportarlos en el mundo civilizado. Cuando Clara Ara regresó al lugar donde estaba Keeper, junto al álamo, lo vio con otros ojos. No era solo un animal abandonado, era un monumento viviente, una conexión con una niña cuya pérdida quizá había llevado a su abuelo a buscar consuelo en los lugares salvajes que habían explorado juntos. El peso de esa responsabilidad, de ser el único testigo del dolor de Roberto y el guardián de la memoria de Isabela, parecía casi demasiado pesado para que lo soportara un animal leal. «Has estado esperando a que volviera», dijo Clara Ara en voz baja, acariciando el cuello de Keeper mientras él se inclinaba hacia ella. «Pero algo pasó, ¿verdad? Algo que significa que no puede volver por sí mismo». La respuesta de Keeper fue presionar su hocico contra el hombro de Clara Ara, un gesto que parecía menos una búsqueda de consuelo que una oferta del mismo. En ese momento, Clara Ara comprendió que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, un propósito que iba más allá de su propia curación, una responsabilidad que podría ayudarla a comprender la diferencia entre huir de los problemas y caminar hacia las soluciones. Clara Ara pasó la tarde estableciendo un enfoque más sistemático para el cuidado de los guardianes. Aprovechando su formación veterinaria, realizó una evaluación exhaustiva de su salud, revisándole los dientes, examinándole las pezuñas y evaluando su estado general. A pesar de los evidentes signos de pérdida de peso reciente, Keeper gozaba de buena salud. Sus encías eran rosadas, sus ojos claros y su pelaje aún mostraba la calidad subyacente que delataba años de buenos cuidados. Alguien había querido tanto a este animal como para asegurarse de que recibiera atención veterinaria regular, una nutrición adecuada y un aseo diario. Las cadenas seguían siendo el aspecto más preocupante de la situación. El examen de Lara reveló que habían sido instaladas con herrajes de calidad profesional, del tipo que se utiliza para el manejo del ganado, pero aplicadas con una permanencia inusual. El mecanismo de cierre estaba fuera de su alcance con las herramientas de su mochila de senderismo, y los eslabones de la cadena requerirían cortadores de pernos de alta resistencia para cortarlos. Alguien había pretendido que Keeper permaneciera exactamente donde estaba, lo que sugería circunstancias que Clara Ara apenas comenzaba a comprender. Esa noche, mientras Clara Ara se preparaba para su tercera noche en el cañón, tomó una decisión que la sorprendió por su certeza. Prolongaría su estancia indefinidamente, utilizando sus capacidades de trabajo a distancia para mantener sus responsabilidades laborales, mientras dedicaba su presencia física al bienestar de Keeper y a la búsqueda de Roberto. La batería de su ordenador portátil tenía suficiente autonomía para varios días de trabajo básico, y el cargador solar de su kit de emergencia podía prolongarla indefinidamente si fuera necesario. Los retos prácticos eran manejables.
La amplia experiencia de Clara Ara en senderismo le había enseñado a preparar el equipaje de forma eficiente para estancias prolongadas en la naturaleza, y los suministros abandonados por Roberto complementaban sus propias provisiones. Había agua disponible en un manantial fiable que había localizado río arriba, y el campamento establecido proporcionaba un refugio adecuado contra las inclemencias del tiempo. Su mayor preocupación era la comunicación. La batería del teléfono satelital no duraría indefinidamente y necesitaba mantener el contacto con su empleador para conservar sus ingresos. Pero cuando Clara Ara se acomodó en su saco de dormir esa noche, escuchando la respiración constante del guardián y los lejanos aullidos de los coyotes que resonaban en las paredes del cañón, se dio cuenta de que sus preocupaciones sobre los retos prácticos ocultaban una verdad más profunda. Por primera vez desde su divorcio, se sentía realmente necesaria. No necesaria en el sentido desesperado y codependiente que había caracterizado su matrimonio, sino necesaria en el sentido simple y directo que exigían las situaciones de emergencia. Keeper necesitaba sus habilidades, su presencia, su disposición a quedarse cuando lo más fácil habría sido marcharse. A la mañana siguiente, la rutina le resultó extraña y natural a la vez. Clara Ara se despertó con el amanecer, atendió las necesidades inmediatas de Keeper y luego pasó varias horas trabajando en su ordenador portátil, sentada a la sombra cerca de él. El ritmo de cuidarlo entre las llamadas de los clientes y las actualizaciones de la base de datos creó una estructura que le había faltado a su vida después del divorcio. Se encontró deseando las sesiones de aseo y las horas de comida, las tranquilas conversaciones que mantenía con un animal cuyas respuestas parecían cada vez más elocuentes a pesar de su incapacidad para hablar. La propia rutina de Keeper era reveladora. Se mantenía alerta y vigilante durante el día. Su atención se centraba en el sendero que se adentraba en el sistema de cañón. Su comportamiento no sugería una vigilancia aleatoria, sino una expectativa específica. Estaba esperando a alguien en particular, escuchando los sonidos familiares que podrían anunciar un regreso largamente esperado. Clara Ara comenzó a comprender que sus cadenas no eran solo restricciones físicas, sino un seguro contra la posibilidad de que se alejara del lugar donde Roberto esperaba encontrarlo. A medida que avanzaba el día, Clara se encontró estudiando el sendero que llamaba la atención de Keeper. Conducía al suroeste, siguiendo el fondo del cañón hacia un terreno cada vez más accidentado y difícil de recorrer. Si Roberto había viajado en esa dirección, su ausencia tenía más sentido. El terreno que se extendía ante ellos era implacable. El tipo de lugar donde un hombre de 78 años con problemas de salud podría encontrar dificultades que superaran su capacidad para superarlas. El cuarto día de Clara Ara con Keeper comenzó con un descubrimiento que alteraría fundamentalmente su comprensión de la desaparición de Roberto. Mientras realizaba una búsqueda más minuciosa del campamento establecido, encontró un trozo de papel encajado debajo de una piedra plana que, obviamente, había sido colocada deliberadamente como pisapapeles. El viento había soltado una esquina, creando un movimiento que llamó su atención. El papel era una carta escrita con la misma letra cuidadosa que había visto en el diario de naturaleza de Roberto, pero no se trataba de una observación científica ni de un registro meteorológico. Era un mensaje profundamente personal dirigido a mi querido guardián, escrito con una letra temblorosa por la emoción y quizás por la debilidad física. Las manos de Lara temblaban mientras leía unas palabras que revelaban la verdadera profundidad del vínculo entre el hombre y el animal. Mi fiel amiga, comenzaba la carta, si alguien te está leyendo esto, significa que ha llegado el momento de decirnos adiós de una forma que esperaba que no tuviéramos que afrontar. Has sido mi compañera constante durante el periodo más oscuro de mi vida, y tu lealtad me ha dado fuerzas cuando pensaba que ya no me quedaban. Después de que Isabela nos dejara, tú fuiste la única que entendió que hay penas que no se pueden compartir con el mundo, que hay dolores que requieren soledad para sanar. Clara Ara se dejó caer sobre una roca cercana, con la carta en la mano, mientras la historia de Roberto se desplegaba en palabras que transmitían el peso de una profunda pérdida y de decisiones difíciles. Escribió sobre el diagnóstico que le había dado 6 meses de vida, sobre su decisión de pasar ese tiempo en la naturaleza, en los lugares donde él e Isabela habían sido más felices, sobre su cuidadosa planificación para garantizar la seguridad de los guardianes cuando ocurriera lo inevitable. No te he encadenado por crueldad, sino por amor, continuaba la carta. Cuando llegue mi hora,
Me seguirías a lugares donde quizá nunca te encontrarían para rescatarte. Estas cadenas garantizan que alguien te descubra aquí, donde hay un rastro marcado y la ayuda puede llegar hasta ti. He dejado suministros y provisiones para quien quiera que te muestre amabilidad. Y he escrito instrucciones para tu cuidado junto con esta carta. La mención de instrucciones adicionales llevó a Clara a buscar en el campamento con renovado propósito. Las encontró dobladas dentro de la cafetera de Roberto, una lista detallada de las preferencias alimenticias del cuidador, su historial médico y sus peculiaridades de comportamiento, escrita con la minuciosidad de alguien que se prepara para una separación permanente. Los documentos incluían los registros veterinarios del cuidador, los papeles de registro que acreditaban a Roberto como su propietario legal y una declaración notarial que transfería la propiedad a quien demostrara cuidado y compasión por este animal en mi ausencia. Clara leyó el documento de transferencia de propiedad 3 veces, esforzándose por asimilar sus implicaciones. Roberto se había preparado legalmente para esta situación concreta, en la que un desconocido encontrara al cuidador solo y decidiera ayudarlo, en lugar de limitarse a informar de la situación a las autoridades. La transferencia estaba condicionada a la demostración de cuidados, lo que requería un periodo de responsabilidad de 30 días antes de que la propiedad se hiciera permanente, pero era legalmente vinculante y se había ejecutado de forma profesional. Él planeó que encontraras una nueva familia, le susurró Clara a Keeper, que había observado su proceso de descubrimiento con una atención cada vez más alerta. Sabía que ya no podía cuidar de ti, pero se aseguró de que estuvieras a salvo. La respuesta de Keeper al oír el nombre de Roberto fue inmediata y desgarradora. Comenzó a emitir suaves vocalizaciones, mirando repetidamente hacia el sendero que se adentraba en el sistema de cañones. Su lenguaje corporal sugería no solo reconocimiento, sino también una comunicación urgente. Intentaba decirle a Clara algo importante sobre la ubicación de Roberto. Los registros veterinarios revelaron información adicional crucial. Keeper tenía 12 años, gozaba de una salud excelente para su edad y había sido el compañero de Roberto durante 8 años. La documentación incluía la información de contacto de emergencia de la doctora Sara Martínez, de la Clínica Veterinaria de Santa Fe, junto con notas detalladas sobre la personalidad, el adiestramiento y las necesidades especiales de Keeper. Roberto había abordado el traspaso de responsabilidades con la misma atención minuciosa que había aplicado a todos los demás aspectos de su vida en común. Clara pasó la tarde asimilando todo el peso de la planificación de Roberto mientras observaba el comportamiento cada vez más inquieto de Keeper. La atención del burro seguía centrada en el sendero del suroeste, y sus vocalizaciones habían adquirido una calidad que la experiencia veterinaria de Clara reconoció como una comunicación de angustia. Los animales a menudo sentían cuando sus humanos estaban en peligro, y el comportamiento de Keeper sugería que Roberto podría estar en algún lugar dentro de su radio de acción, posiblemente necesitando ayuda inmediata. La complejidad moral de la situación era abrumadora. Roberto tenía la clara intención de morir en paz en la naturaleza, habiendo tomado cuidadosas disposiciones para el bienestar de Keeper después de su fallecimiento. Pero si aún estaba vivo y angustiado, la intervención de Clara podría marcar la diferencia entre una muerte natural digna y un sufrimiento innecesario. El periodo de traslado de 30 días sugería que Roberto había esperado que su declive fuera gradual, lo que daba tiempo para que alguien descubriera a Keeper y demostrara su compromiso con su bienestar. Esa noche, mientras Clara preparaba la cena con los utensilios de cocina de Roberto y los suministros que quedaban, tomó una decisión que le parecía inevitable y aterradora a la vez. Seguiría los instintos de Keeper y buscaría a Roberto por el sendero suroeste, guiándose por el comportamiento del burro. Si Roberto aún estaba vivo, pero no podía regresar por sí mismo, ella podría ayudarlo o al menos asegurarse de que no sufriera solo. Si ya había fallecido, podría asegurarse de que su cuerpo fuera recuperado con dignidad y que se respetaran sus últimos deseos. Los retos prácticos de tal búsqueda eran considerables. El terreno que tenía por delante era cada vez más difícil, lo que requería habilidades técnicas de senderismo y posiblemente varios días de exploración. Lara tendría que dejar atrás la mayor parte de su equipo y viajar lo suficientemente ligera como para cubrir una distancia considerable
mientras llevaba suministros de emergencia para varias personas. Y lo más importante, tendría que encontrar la manera de incluir a Keeper en la búsqueda. Sus cadenas le impedían acompañarla, pero su evidente conocimiento de la ubicación de Roberto lo hacía esencial para cualquier intento de rescate. El teléfono satelital de Clara Ara, cuando subió a un terreno más alto para tener mejor recepción, la conectó con el Dr. Martínez de la Clínica Veterinaria Santa Fe. La conversación que siguió confirmó gran parte de lo que Clara Ara había deducido de los documentos. Roberto había sido un dueño de animales devoto que había buscado asesoramiento profesional sobre la planificación del final de la vida de Keeper. El doctor Martínez le había ayudado a preparar los documentos legales de transferencia y estaba esperando una llamada sobre la situación de Keeper. Roberto fue muy específico sobre sus deseos. El Dr. Martínez se lo explicó a través de la conexión entrecortada. Quería que Keeper tuviera la oportunidad de una nueva vida con alguien que apreciara su naturaleza dócil y su inteligencia. El periodo de 30 días estaba diseñado para garantizar la compatibilidad, no solo la conveniencia. Roberto creía que la persona adecuada se quedaría el tiempo suficiente para conocer realmente a Keeper. La conversación proporcionó a Clara Ara un contexto crucial para su decisión. La planificación de Roberto había sido minuciosa y legalmente sólida, impulsada por el amor y no por el abandono. Pero su situación actual seguía siendo desconocida, y el creciente apego de Clara Ara por Keeper hacía que la perspectiva de dejarlo encadenado mientras buscaba a su antiguo dueño fuera emocionalmente imposible. Al caer la noche sobre el cañón, Clara Ara se acomodó en su saco de dormir con un plan en mente. Mañana comenzaría el proceso de liberar a Keeper de sus cadenas, no para robárselo a Roberto, sino para poder buscar al hombre que lo había amado lo suficiente como para garantizar su seguridad. Las tenazas que necesitaría las podría conseguir en su camioneta, lo que requeriría una caminata de un día de regreso al inicio del sendero, pero la inversión de tiempo les daría a ambos la movilidad necesaria para un intento de rescate adecuado. Keeper parecía intuir su decisión. Mientras Clara Ara le hablaba suavemente de sus planes, sus inquietos movimientos contra las cadenas se calmaron y se convirtió en una paciente atención. Por primera vez desde que lo había encontrado, se acomodó completamente para descansar. Como si comprendiera que su larga vigilia finalmente estaba llegando a su fin, el descubrimiento de Clara Ara del frasco de medicinas de Roberto cambió por completo la urgencia de su situación. Lo encontró en su quinta mañana, mientras realizaba una última búsqueda en el campamento, antes de comenzar la caminata de regreso a su camioneta para buscar las tenazas. El pequeño recipiente ámbar había rodado debajo de un arbusto espinoso. Su etiqueta estaba descolorida por el sol, pero aún era lo suficientemente legible como para que el corazón de Clara Ara se acelerara con alarma. La receta era para comprimidos de nitroglicerina utilizados para el tratamiento de urgencia de episodios cardíacos, y las fechas de la etiqueta indicaban que se había dispensado solo 2 semanas antes de la desaparición de Roberto. El frasco estaba casi vacío. Solo quedaban 3 comprimidos, de lo que obviamente había sido una receta completa. La formación veterinaria de Clara Ara no incluía medicina humana, pero sabía lo suficiente como para reconocer las implicaciones. Roberto padecía una grave enfermedad cardíaca y probablemente viajaba sin la medicación de urgencia adecuada. El descubrimiento transformó la ausencia de Roberto de un retiro planificado en la naturaleza en una posible emergencia médica. Un hombre de 78 años con una enfermedad cardíaca avanzada, que caminaba solo por un terreno accidentado sin la medicación suficiente, representaba exactamente el tipo de situación que requería una intervención de rescate inmediata. La obligación moral de Clara Ara pasó de respetar sus deseos al final de su vida a garantizar que recibiera la atención médica necesaria. La reacción de Keeper al descubrimiento de Clara Ara del frasco de medicamento confirmó sus peores temores. Cuando se acercó a él con el envase, permitiéndole oler el aroma familiar de la medicación de Roberto, la angustia del burro se hizo evidente. Comenzó a tirar de sus cadenas con energía desesperada, emitiendo vocalizaciones urgentes que sonaban casi como intentos de habla humana. Su comportamiento sugería no solo reconocimiento, sino comunicación activa. Estaba tratando de decirle a Clara Ara que Roberto necesitaba la ayuda,
Inmediatamente, la toma de decisiones de Clara Ara se comprimió en minutos en lugar de horas. El estado de Roberto podía deteriorarse rápidamente sin la medicación adecuada, y cada día de retraso reducía potencialmente sus posibilidades de supervivencia. El viaje de ida y vuelta a su camioneta para buscar las tenazas consumiría un día entero. El proceso se comprimió en minutos en lugar de horas. La condición de Roberto podía deteriorarse rápidamente sin la medicación adecuada, y cada día de retraso reducía potencialmente sus posibilidades de supervivencia. El viaje de ida y vuelta a su camioneta para buscar las tenazas consumiría un día entero, tiempo que Roberto podría no tener. Necesitaba una solución que liberara a Keeper inmediatamente y que le permitiera comunicarse con los servicios de emergencia. La respuesta vino de una fuente inesperada. La mochila de senderismo de Clara Ara contenía una pequeña pistola de bengalas de emergencia, equipo estándar para los viajeros por zonas silvestres que pudieran necesitar enviar señales a aviones de rescate. El proyectil de la pistola de bengalas, aunque estaba diseñado para enviar señales y no para cortar, generaba suficiente calor e impacto como para debilitar potencialmente los eslabones de la cadena que habían sido sometidos a tensión por el movimiento de Keeper durante varias semanas. Era peligroso e incierto, pero representaba su única opción inmediata para poder moverse. Clara Ara pasó una hora preparándose para el intento, alejando su equipo a una distancia segura y asegurándose de que Keeper estuviera en una posición que minimizara su exposición a las chispas y los escombros. Le explicó su plan al burro con el mismo tono tranquilo que había utilizado durante todo el tiempo que habían pasado juntos, observando cómo sus orejas seguían el movimiento de su voz y sus ojos permanecían fijos en su rostro. Su confianza en la competencia de ella era absoluta, una confianza que ponía a Clara Ara más nerviosa que cualquier reto técnico al que se hubiera enfrentado jamás. La primera bengala golpeó el eslabón de la cadena más cercano al árbol, generando una lluvia de chispas y un sonido metálico que resonó en las paredes del cañón. El calor fue intenso pero breve, y Clara Ara pudo ver cómo aparecían fracturas por tensión en el metal, aunque el eslabón no se había separado por completo. Heer permaneció tranquilo durante todo el proceso, solo se estremeció ligeramente cuando las chispas cayeron cerca de sus pezuñas. La segunda bengala completó lo que la primera había comenzado. El eslabón de la cadena se rompió con un fuerte crujido, dejando a Keeper libre por primera vez en semanas. Su reacción fue inmediata y reveladora. En lugar de salir corriendo o celebrar su libertad, se acercó directamente a Clara Ara y apoyó el hocico contra su hombro. Un gesto de gratitud que le hizo emocionarse hasta el punto de sentir un nudo en la garganta. Con Keeper Mobile, Clara Ara preparó rápidamente una mochila con lo esencial: suministros médicos de emergencia, la medicación para el corazón que le quedaba a Roberto, agua para 3 personas y su teléfono satelital. El comportamiento del burro indicaba urgencia, y ella confiaba más en sus instintos que en los suyos propios sobre la ubicación de Roberto. Seguirían el sendero del suroeste hasta donde les llevara, utilizando el conocimiento del terreno de Keeper para guiar su búsqueda. El sendero que eligió Keeper era más difícil de lo que Clara Ara había previsto. Conducía a través de un terreno cada vez más técnico, que requería una navegación cuidadosa alrededor de formaciones rocosas sueltas y pendientes pronunciadas que ponían a prueba la resistencia tanto de los humanos como de los animales. Pero Keeper se movía con confianza y determinación, eligiendo rutas que sugerían un profundo conocimiento del paisaje. Su ritmo era constante, pero urgente, y Clara Ara se encontró esforzándose por igualar su determinación. 3 horas después de comenzar la búsqueda, el comportamiento de Keeper cambió drásticamente. Comenzó a moverse con más cautela, girando constantemente las orejas para seguir sonidos que Clara Ara no podía oír. Sus vocalizaciones se volvieron más suaves pero más frecuentes, y se detenía a menudo para oler el aire con su sensible nariz. Se estaban acercando a algo, y el lenguaje corporal de Keeper sugería que era importante. El descubrimiento se produjo cuando doblaron una curva donde el sendero descendía hacia un anfiteatro natural formado por las paredes convergentes del cañón. Jer se detuvo bruscamente, con todo el cuerpo tenso, mientras miraba fijamente hacia un grupo de rocas que proporcionaban refugio del sol de la tarde. Clara Ara siguió su mirada y vio lo que había captado su atención: un destello de tela azul que no pertenecía al paisaje natural. Clara Ara se acercó al grupo de rocas con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas,
Roberto estaba allí, consciente pero claramente angustiado, apoyado contra una pared rocosa a la sombra de un saliente que le proporcionaba un refugio natural. Tenía el rostro pálido y demacrado, pero sus ojos permanecían alertas y concentrados. Cuando vio a Keeper acercarse con Clara, su expresión pasó de la sorpresa al alivio y a lo que parecía ser una profunda gratitud. «Lo has encontrado», susurró Roberto con voz débil, pero firme. Temía que esperara eternamente. Clara se arrodilló junto al anciano y, gracias a su formación veterinaria, evaluó automáticamente su estado, mientras su corazón procesaba la carga emocional del reencuentro. Roberto estaba deshidratado y claramente débil, pero su respiración era estable y su lucidez mental parecía intacta. El frasco de medicamento que Clara llevaba en la mochila le proporcionaría un alivio inmediato para sus síntomas cardíacos, pero llevarlo a recibir la atención médica adecuada requeriría una planificación cuidadosa y un esfuerzo físico considerable. El cuidador se acercó a Roberto con delicadeza y deliberadamente. El burro bajó la cabeza para recibir el tembloroso contacto del anciano, permaneciendo completamente inmóvil, mientras Roberto le acariciaba el pelaje familiar y le susurraba palabras de afecto en español. El reencuentro entre el hombre y el animal transmitía el peso de un amor genuino, puesto a prueba por circunstancias ajenas al control de cualquiera. «Pensé que tenía más tiempo», explicó Roberto mientras Clara le ayudaba a tomar su medicación. «Quería llegar al lugar donde Isabela y yo solíamos acampar para pasar mis últimos días en un lugar que me traía buenos recuerdos, pero mi corazón tenía otros planes». Clara comprendió entonces que Roberto no se había perdido simplemente. Había sufrido un episodio cardíaco mientras caminaba hacia un destino que tenía un significado espiritual. Su supervivencia durante casi una semana en este lugar expuesto demostraba su experiencia en la naturaleza y su obstinada determinación, pero su estado estaba claramente deteriorándose. Lo que Clara descubrió en el santuario oculto de la cueva detrás del refugio de Roberto desafió todas las suposiciones que había hecho sobre su desaparición y sus intenciones. Roberto, fortalecido por su medicación para el corazón y la presencia de su cuidador, insistió en mostrarle lo que él llamaba el lugar donde los finales se convierten en comienzos. La entrada de la cueva estaba oculta detrás de una cortina de vegetación desértica, invisible a menos que se supiera exactamente dónde mirar. En el interior, Lara se encontró en una catedral natural esculpida por siglos de flujo de agua a través de la piedra caliza. Pero no se trataba solo de una maravilla geológica. Roberto había transformado el espacio en algo que desafiaba cualquier categorización fácil. Las paredes de la cueva estaban revestidas con estantes cuidadosamente dispuestos y tallados en piedra, cada uno de los cuales contenía objetos que contaban la historia de una vida vivida con intención y amor. Las fotografías cubrían toda una pared, narrando la relación de Roberto con Isabela, desde su nacimiento hasta sus aventuras en la naturaleza. Clara vio la progresión desde las fotos de bebé hasta las fotos de excursiones y los retratos escolares formales. Cada imagen estaba cuidadosamente conservada en recipientes impermeables, pero fue la última fotografía la que le cortó la respiración a Clara. Isabela, a los 12 años, con los brazos alrededor del cuello de Keeper, ambos sonriendo a la cámara con el paisaje del cañón extendiéndose infinitamente detrás de ellos. «Este era su lugar favorito», dijo Roberto en voz baja, acomodándose en un cojín que obviamente había colocado para mayor comodidad durante las largas visitas. «Vinimos aquí todos los veranos durante 4 años. Ella lo llamaba su cueva de los pensamientos, porque la acústica hacía que los susurros resonaran como oraciones. Después del accidente, no pude soportar volver, pero cuando los médicos me dieron su pronóstico, supe que era aquí donde quería pasar el tiempo que me quedaba». Clara exploró la cueva con creciente asombro y comprensión. Roberto no había huido simplemente al desierto para morir. Había creado un santuario, un lugar donde la memoria y la mortalidad podían coexistir pacíficamente. En las estanterías había los libros favoritos de Isabela, cuidadosamente conservados en recipientes de plástico. Su equipo de senderismo, de tamaño infantil, pero obviamente muy usado, ocupaba un lugar de honor cerca del altar natural de la cueva. Pero fueron los preparativos de Roberto los que revelaron la verdadera complejidad de su plan. La cueva contenía provisiones suficientes para meses de vida autosuficiente, recipientes para almacenar agua, alimentos no perecederos, suministros médicos y equipo de acampada adecuado para una estancia prolongada.
No eran los preparativos de alguien que planeaba suicidarse. Era la cuidadosa organización de alguien que elegía las circunstancias y el lugar de una muerte natural. Quizás me queden 2 meses, según los médicos, explicó Roberto mientras Clara Ara examinaba sus provisiones. Quizás menos, si mi corazón decide acelerar el proceso. Quería pasar ese tiempo aquí con el recuerdo de Isabela, dejando que me visitara cuando sus cadenas lo permitieran. Pensé que sería tranquilo, una buena muerte en un lugar lleno de amor. La comprensión de Clara Ara sobre la decisión de Roberto se profundizó a medida que él compartía más detalles. Sus cuidadosos preparativos legales no solo se referían a la futura propiedad de Keeper, habían sido diseñados para garantizar que se respetaran sus últimos deseos. Había elegido esta cueva no por razones dramáticas, sino por razones prácticas. Refugio natural, fuente de agua confiable y proximidad al lugar donde sus cadenas mantenían a Keeper a salvo para su eventual descubrimiento. Pero algo salió mal, dijo Clara Ara. Más una afirmación que una pregunta. Roberto asintió con la cabeza, acariciando con sus manos curtidas el cuello de Keeper mientras el burro se apretujaba a su lado. Mi episodio cardíaco se produjo antes de lo esperado mientras regresaba para visitar a Keeper. Llegué hasta aquí, pero no pude completar el viaje de vuelta. He estado atrapado aquí durante 5 días, observándolo desde la distancia, sabiendo que esperaba mi regreso. La complejidad moral de la situación se posó sobre Clara Ara como un peso físico. Roberto no había abandonado a Keeper. La misma afección médica que lo había llevado a buscar este remoto santuario le había impedido regresar. Sus cadenas no eran una restricción cruel, sino un seguro desesperado para que Keeper pudiera ser encontrado cuando Roberto ya no pudiera cuidar de él. Todo lo que Clara Ara había interpretado como problemático, en realidad había estado motivado por un profundo amor y una cuidadosa planificación. El diario de Roberto, que guardaba en la cueva, revelaba la profundidad de su lucha diaria con su decisión. Las entradas describían sus visitas matutinas a Keeper, su tiempo por la tarde con el recuerdo de Isabela y su preparación por la noche para cualquier forma que pudiera tomar su muerte. Pero también revelaban una creciente preocupación por el bienestar de Keeper, ya que los episodios cardíacos de Roberto se hacían más frecuentes y su capacidad para realizar el viaje diario se volvía incierta. Lo encadené porque sabía que me estaba volviendo poco fiable. Roberto admitió, si hubiera muerto durante una de mis visitas aquí, él me habría seguido a lugares donde los equipos de rescate nunca podrían encontrarlo. Las cadenas garantizaban que esperaría en un lugar donde la ayuda pudiera llegar a él, incluso si yo no pudiera volver para liberarlo. Clara Ara sintió que su perspectiva cambiaba al asimilar la verdadera historia de Roberto. No se trataba de un caso de abandono de animales que requiriera su intervención. Era un arreglo cuidadosamente planeado para el final de la vida que se había visto interrumpido por una emergencia médica. Roberto había tenido la intención de gestionar su propia muerte con dignidad, al tiempo que garantizaba la seguridad del cuidador, pero las circunstancias lo habían obligado a una situación en la que tanto el hombre como el animal sufrían innecesariamente. La característica más notable de la cueva se reveló cuando Roberto encendió una serie de velas colocadas estratégicamente alrededor de las paredes. La luz parpadeante reveló pinturas, no obras de arte profesionales, sino recreaciones sinceras de los recuerdos que Roberto atesoraba. Isabela alimentando al cuidador, los tres haciendo senderismo juntos, momentos tranquilos de compañerismo que habían sostenido a Roberto durante años de dolor. Aún no estoy listo para morir, dijo Roberto en voz baja. La admisión llevaba el peso de una profunda honestidad. Pensaba que lo estaba. Pensaba que pasar mis últimos días aquí me traería paz. Pero ver sufrir a Keeper por mis decisiones, saber que no entiende por qué no puedo volver con él, me ha hecho darme cuenta de que elegir el momento y el lugar de la muerte es más complicado de lo que pensaba. Clara Ara se arrodilló junto a Roberto y Keeper, sintiendo el peso de unas decisiones que iban mucho más allá de su intención original de rescatar a un animal abandonado. La revelación de Roberto de que no estaba preparado para morir lo cambió todo. Sus elaborados preparativos para una muerte tranquila en el lugar favorito de Isabela se habían visto trastocados por la realidad de que dejarlo ir requería un momento diferente al que había previsto. ¿Y si hubiera otra manera?, preguntó Clara Ara con cautela. ¿Y si no tuvieras que elegir entre quedarte aquí con el recuerdo de Isabela y cuidar de Keeper? ¿Y si pudieras tener ambas cosas?
Los ojos de Roberto se encontraron con los de ella con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había pasado meses planeando un tipo de final, y Clara Ara le sugería la posibilidad de una narrativa completamente diferente. Pero mientras Keeper se acercaba a ambos humanos, creando un círculo de calidez en el aire fresco de la cueva, Roberto pareció considerar que su historia podría no haber terminado después de todo. La cueva que Roberto había preparado como su lugar de descanso final podría convertirse en el comienzo de un capítulo inesperado. Uno que incluyera a Clara Ara como compañera en el cuidado tanto de su recuerdo de Isabela como de su amado guardián, los suministros, los preparativos legales. El santuario cuidadosamente construido podría servir para nuevos propósitos si Roberto elegía la vida sobre la muerte, la compañía sobre la soledad. Al caer la noche fuera de la entrada de la cueva, los tres compañeros se acomodaron en un arreglo que parecía tanto temporal como permanente. Roberto había encontrado la fuerza para continuar. Clara Ara había encontrado un propósito que iba más allá de su propia curación, y Keeper se había reunido con el humano que había estado esperando. Con tanta fe y paciencia, la mañana siguiente, a la revelación de Roberto trajo consigo decisiones que cambiarían el futuro de todos ellos. Clara Ara se despertó en el santuario de la cueva y encontró a Roberto revisando cuidadosamente el testamento manuscrito que había preparado meses antes. Sus dedos curtidos trazaban líneas de texto que ya no reflejaban sus intenciones actuales. El guardián estaba de pie cerca de la entrada de la cueva, recortado contra la creciente luz del amanecer, como si vigilara a los dos humanos que se habían convertido en su responsabilidad tanto como él era la de ellos. Escribí esto pensando que entendía lo que quería, dijo Roberto, sosteniendo el documento que transfería legalmente la propiedad de Keeper a Clara Ara después de 30 días de cuidados demostrados. Pero estar aquí tumbado durante 5 días, viéndole esperar a que yo regresara, me hizo darme cuenta de que estaba tratando de resolver mi dolor huyendo de la vida misma. Isabela nunca me perdonaría por abandonar a Keeper, incluso con las mejores intenciones. Clara estudió el rostro de Roberto, leyendo el agotamiento y el dolor que no podían ocultarse por completo tras su renovada determinación. La medicación cardíaca había estabilizado sus síntomas inmediatos, pero su estado general seguía siendo frágil. El senderismo y el estrés emocional de la última semana le habían pasado factura, lo que requeriría un tratamiento cuidadoso y probablemente atención médica profesional para abordarlo de forma segura. ¿En qué estás pensando?, preguntó Clara, aunque sospechaba que ya sabía en qué dirección iban sus pensamientos. Estoy pensando que tal vez la respuesta no sea elegir entre cuidar de Keeper y honrar la memoria de Isabela, respondió Roberto. Tal vez la respuesta sea encontrar la manera de hacer ambas cosas. Con la ayuda de alguien que entiende lo que está en juego, las implicaciones del cambio de perspectiva de Roberto se extendieron por la mente de Clara como piedras lanzadas al agua tranquila. Ella había entrado en esta situación esperando rescatar a un animal abandonado y volver a su vida planeada de curación solitaria. En cambio, había descubierto una compleja historia familiar en la que ella era una participante crucial en lugar de una ayudante temporal. El testamento de Roberto podía modificarse para reflejar su nuevo acuerdo, pero los compromisos emocionales y prácticos que ello implicaba eran mucho más complejos de lo que cualquier documento legal podía abordar. Clara pasó la mañana haciendo inventario de los suministros de la cueva de Roberto, mientras él descansaba y Keeper pastaba en la escasa vegetación cerca de la entrada. La cantidad y calidad de las provisiones revelaban la profundidad de la planificación original de Roberto. Comida y agua suficientes para varios meses, suministros médicos más allá de los primeros auxilios básicos y equipo de acampada diseñado para la comodidad más que para la mera supervivencia. Su intención era vivir en este espacio sagrado, no simplemente morir en él. Pero los problemas de salud de Roberto no podían ignorarse. Sus episodios cardíacos eran impredecibles y potencialmente mortales sin una intervención médica inmediata. La ubicación remota de la cueva, aunque espiritualmente significativa, era poco práctica para alguien que requería un control médico regular. Cualquier arreglo que respetara tanto los deseos de Roberto como el bienestar de Keeper tendría que equilibrar la accesibilidad con la soledad que hacía que este lugar fuera especial. Tengo una idea, dijo Clara Ara mientras compartían el almuerzo preparado en el hornillo de camping de Roberto. ¿Y si pensamos en este lugar como un refugio en lugar de una residencia?
Un lugar al que tú y el guardián podáis visitar regularmente, pero sin vivir allí de forma permanente. Yo podría ayudarte a establecer una base más cercana a la atención médica, un lugar que te permitiera pasar tiempo aquí de forma segura. La respuesta de Roberto fue de interés inmediato, atenuado por preocupaciones prácticas. Sus ingresos fijos y su salud en declive hacían que los cambios importantes en su estilo de vida fueran difíciles, pero la propuesta de Clara Ara le ofrecía posibilidades que no había considerado. La transferencia legal de la propiedad del guardián podía modificarse para reflejar una responsabilidad compartida en lugar de una transferencia completa, creando una asociación que beneficiara a todos los involucrados. La tarde la pasaron planificando una evacuación cuidadosa de la cueva que preservara las fuerzas de Roberto y garantizara la seguridad del guardián en el difícil terreno. La experiencia de Clara en el senderismo y el profundo conocimiento de Roberto del sistema de cañones crearon una combinación estratégica, pero las exigencias físicas del viaje pondrían a prueba la condición cardíaca de Roberto y los conocimientos de primeros auxilios en la naturaleza de Clara Ara. Roberto insistió en empaquetar personalmente los objetos del santuario de Isabela. Manipulaba cada fotografía y recuerdo con una reverencia que hizo que a Clara Ara se le hiciera un nudo en la garganta por la emoción. Su dolor seguía siendo profundo, pero se había transformado de la desesperada huida que lo había llevado a esta cueva en algo más sostenible. Un amor que podía coexistir con la vida continua, en lugar de requerir la muerte para honrarlo adecuadamente. Ella querría que el guardián fuera feliz, dijo Roberto, mientras envolvía cuidadosamente las botas de montaña favoritas de Isabela en un paño protector. Y ella querría que yo fuera el abuelo que eligió la vida incluso cuando la vida se volvió difícil. Perdí de vista eso en mi dolor, pero encontrarte aquí, ver cómo cuidabas de Keeper sin saber nada de nosotros, me recordó que el amor de Isabela estaba destinado a ser compartido, no enterrado. Los retos prácticos de su nuevo acuerdo comenzaron a aclararse a medida que avanzaba el día. Roberto necesitaría una vivienda accesible cerca de instalaciones médicas, mientras que la capacidad de Clara Ara para trabajar a distancia le permitiría proporcionar apoyo sin perder sus ingresos. Keeper se beneficiaría de tener a dos humanos comprometidos con su bienestar, lo que crearía una redundancia que garantizaría su cuidado, incluso si uno de ellos se enfrentaba a problemas de salud o de vida. El teléfono satelital de Clara Ara, cuando subió a un terreno más elevado para tener mejor recepción, la conectó con el mundo exterior que había dejado atrás hacía una semana. Su empleador expresó su preocupación por su prolongada ausencia, pero aceptó una mayor flexibilidad en el trabajo a distancia, dadas las circunstancias. Su hermana Jenny fue menos comprensiva, ya que consideraba que la implicación de Clara Ara con Roberto y Keeper era otro ejemplo de cómo evitaba sus propios problemas vitales, centrándose en rescates dramáticos. No puedes salvar a todo el mundo, dijo Jenny a través de la conexión entrecortada. Y desde luego no puedes adoptar a un anciano cualquiera y a su burro porque los hayas encontrado en las montañas. Pero la respuesta de Clara Ara sorprendió a ambas por su claridad. No estoy tratando de salvar a nadie. Intento construir algo significativo con personas que entienden que la familia no siempre es como la habíamos planeado. La conversación con el Dr. Martínez en la clínica veterinaria proporcionó una validación profesional para su nuevo acuerdo. Los registros médicos de Keeper respaldaban el enfoque de propiedad compartida y el Dr. Martínez se ofreció a coordinarse con los profesionales médicos de Santa Fe para garantizar que Roberto recibiera la atención cardíaca adecuada. El entusiasmo de los veterinarios por su solución reforzó la creciente confianza de Clara Ara en que estaban tomando la decisión correcta. Al caer la tarde, se completaron las modificaciones legales de Roberto para los cuidadores. Transferencia de propiedad en lugar de transferencia completa a Clara. El documento reflejaba ahora la propiedad conjunta con responsabilidades compartidas y autoridad para la toma de decisiones. El acuerdo protegía el bienestar de los cuidadores y al mismo tiempo respetaba la profunda inversión emocional de Roberto en el futuro de los animales. La firma de Clara en el documento modificado se sintió como aceptar la adopción en una familia que no sabía que quería. Las historias de Roberto sobre Isabela llenaron la cueva de calidez mientras se preparaban para su última noche en el santuario. Habló de su intrépida forma de abordar las excursiones, su insistencia en poner nombre a todos los animales que encontraban, su absoluta convicción de que Keeper entendía cada palabra que le decía.
El dolor en su voz se había transformado de un dolor desesperado en una tristeza sostenible. Seguía siendo profundo, pero ya no requería escapar para ser soportable. El comportamiento de Keeper a lo largo del día había sido notable. El burro parecía comprender que se estaban produciendo cambios significativos y su atención se desplazaba constantemente entre Roberto y Clara Ara, como si estuviera controlando sus estados emocionales. Su evidente satisfacción con su relación validaba su decisión de una manera que la planificación racional no podía lograr. Mientras se acomodaban en los arreglos para dormir, que se adaptaban a 3 horarios de sueño y necesidades de comodidad diferentes. Lara reflexionó sobre la transformación que había experimentado su retiro solitario de senderismo. Había buscado la curación a través de la soledad de la naturaleza, y en cambio, descubrió que la curación a veces requería aceptar responsabilidades y relaciones inesperadas. Su independencia tras el divorcio no se había visto comprometida por el cuidado de Roberto y Keeper. Se había redefinido de formas que la hacían más significativa. La cueva que Roberto había preparado como su lugar de descanso final se había convertido en el lugar de nacimiento de una familia poco convencional, unida por la compasión, la responsabilidad compartida y el amor por un animal que había esperado pacientemente, un rescate que llegó de una forma que ninguno de ellos había previsto. Mañana les esperaba el difícil viaje de vuelta a la civilización. Pero esa noche estaban completos, hombre, mujer y burro, compartiendo un espacio sagrado por los recuerdos, la esperanza y el simple reconocimiento de que algunos lazos trascienden las definiciones convencionales. La última entrada del diario de Roberto esa noche reflejaba su perspectiva transformada. Isabela nos trajo a Clara Ara cuando más la necesitábamos. Mañana comenzamos un nuevo capítulo que honra el pasado y abraza cualquier futuro que podamos construir juntos. El difícil viaje para salir del cañón comenzó antes del amanecer, cuando el aire fresco y los niveles máximos de energía de Roberto ofrecían las mejores condiciones para la exigente caminata que les esperaba. Clara había pasado horas la noche anterior estudiando mapas topográficos y planificando una ruta que equilibrara la eficiencia con las limitaciones físicas de Roberto. El arnés personalizado de Keeper, descubierto entre el equipo cuidadosamente conservado de Roberto, permitiría al burro llevar los suministros esenciales y al mismo tiempo proporcionar estabilidad a Roberto durante los tramos más difíciles. El arnés era una obra maestra de diseño práctico, claramente hecho a mano con las habilidades de carpintería de Roberto y su profundo conocimiento de la constitución y el temperamento del cuidador. Las correas de cuero mostraban signos de desgaste que delataban años de uso, y los herrajes metálicos se habían elegido por su durabilidad más que por su ligereza. Cuando Clara Ara colocó el arnés sobre los hombros del cuidador, el burro se quedó completamente quieto, evidentemente familiarizado con el equipo y ansioso por retomar su papel como compañero de excursión de Roberto. El estado de Roberto esa mañana era mejor de lo que Clara Ara se atrevía a esperar. La combinación de descanso, medicación adecuada y alivio emocional había estabilizado sus síntomas cardíacos lo suficiente como para intentar el viaje. Pero la experiencia veterinaria de Clara Ara con la fisiología animal la hacía muy consciente de las señales de alerta que debían vigilarse, como cambios en el patrón de respiración, color de piel inusual o alteración de la claridad mental, que indicarían una emergencia médica inmediata. Las 2 primeras horas de caminata transcurrieron sin incidentes, con Keeper marcando un ritmo deliberado que se adaptaba a la necesidad de Roberto de hacer frecuentes paradas para descansar. La inteligencia del burro era notable. Parecía intuir exactamente cuándo Roberto necesitaba hacer una pausa, eligiendo lugares llanos con asientos adecuados y sombra. Su comportamiento sugería años de experiencia gestionando los problemas de salud de Roberto durante sus aventuras en la naturaleza. Pero cuando llegaron al terreno más escarpado que marcaba la ruta de salida del cañón, las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse de tal manera que su cuidadosa planificación se convirtió en una gestión de crisis. Los cielos despejados que habían bendecido su mañana dieron paso a una tormenta eléctrica que se formaba rápidamente y que podía convertir una caminata por el desierto de desafiante a mortal en cuestión de minutos. La experiencia de Clara Ara en senderismo incluía un amplio entrenamiento en el reconocimiento de peligros meteorológicos, y las señales eran inequívocas.
La repentina caída de la temperatura, la forma en que el sonido se propagaba de manera diferente a través del aire cada vez más húmedo, la electricidad distintiva que ponía los pelos de punta. Se enfrentaban a una tormenta potencialmente peligrosa, con horas de exposición antes de llegar a un refugio. La respuesta de Roberto a la crisis meteorológica reveló tanto su experiencia en la naturaleza como su vulnerabilidad física. Él comprendía el peligro mejor que Clara Ara. Había pasado décadas aprendiendo a interpretar los patrones de las tormentas del desierto, pero su afección cardíaca significaba que el estrés de los rápidos cambios meteorológicos suponía riesgos adicionales más allá de la simple exposición a la lluvia y los rayos. «Tenemos que encontrar un refugio inmediato», dijo Roberto, con voz firme a pesar del evidente cansancio. «Estas tormentas en el cañón pueden provocar riadas que imposibilitan el senderismo durante horas». La mochila de Clara Ara contenía suministros de emergencia para refugiarse, pero estaban pensados para acampadas planificadas, no para protegerse de una crisis. El conocimiento del terreno de Roberto resultó crucial, ya que los dirigió hacia un saliente natural que les proporcionaría una protección adecuada contra la lluvia y los mantendría alejados de posibles zonas de inundación. El refugio improvisado que eligió Roberto era perfecto para sus necesidades. Un saliente de piedra caliza lo suficientemente profundo como para acomodar a los tres más su equipo, situado en un terreno elevado que permanecería seguro incluso con un caudal de agua importante, pero para llegar hasta allí era necesario atravesar un terreno cada vez más peligroso, ya que empezaban a caer las primeras gotas de lluvia y el viento dificultaba el paso. El comportamiento del burro era incierto debido al mal tiempo. La emergencia fue nada menos que heroica. El burro parecía comprender la urgencia de la situación sin entrar en pánico ni volverse difícil de manejar. Su paso seguro sobre las rocas mojadas y su intuición para encontrar el camino los guiaron de forma segura hasta el refugio justo cuando la tormenta alcanzaba su máxima intensidad. Las horas que pasaron esperando a que pasara la tormenta en su estrecho refugio crearon una intimidad inesperada entre los tres compañeros. Roberto compartió historias sobre aventuras anteriores con Keeper, describiendo la notable inteligencia y lealtad del burro en situaciones difíciles. Clara contribuyó con sus propias historias de emergencias en la naturaleza y poco a poco desarrollaron el tipo de conversación fluida que surge cuando se supera con éxito un peligro compartido. Pero el estado de Roberto durante la tormenta preocupaba a Clara Ara más de lo que quería admitir. El estrés y el esfuerzo le habían pasado factura y ella se encontró realizando sutiles evaluaciones médicas mientras mantenía una conversación que no le alarmara. Su color seguía siendo bueno y su respiración estable, pero su energía general estaba disminuyendo de forma evidente cuando la tormenta finalmente pasó, dejando atrás un cielo despejado y el tipo de aire cristalino que solo sigue a las tormentas del desierto. Salieron del refugio y encontraron que el resto de la ruta había quedado transformada por la escorrentía y el agua estancada. Lo que había sido una caminata difícil ahora era potencialmente peligroso, ya que requería navegar con cuidado alrededor de los desprendimientos y los nuevos obstáculos. Clara Ara tomó la decisión de utilizar su baliza satelital de emergencia para contactar con los servicios de búsqueda y rescate. El estado de Roberto, junto con las dificultades del terreno creadas por la tormenta, habían llevado su situación más allá de lo que podían manejar con seguridad por sí solos. La asistencia profesional garantizaría que Roberto recibiera una evaluación médica adecuada, al tiempo que eliminaría la presión del tiempo, que añadía estrés a una evacuación ya de por sí difícil. El rescate en helicóptero, que llegó 3 horas después de que Clara Ara activara la baliza de emergencia, representó la intersección de la tecnología moderna y la antigua sabiduría de la naturaleza salvaje. El equipo de rescate, con experiencia en medicina de emergencia en el desierto, reconoció inmediatamente la complejidad de su situación. No se trataba solo de una evacuación médica, sino de la cuidadosa extracción de un anciano, una mujer y un burro que se habían convertido en una unidad familiar inseparable durante su semana en el cañón. La manta de rescate con la que el técnico de emergencias médicas envolvió a Roberto estaba fabricada con un material reflectante de la era espacial, diseñado para mantener la temperatura corporal durante el transporte. Pero Clara Ara no podía evitar pensar en cómo la superficie metálica captaba y reflejaba la luz
como las escamas de alguna criatura mítica. La manta se convirtió en un símbolo de cómo la intervención moderna y la antigua sabiduría de la naturaleza podían trabajar juntas para curar, en lugar de competir entre sí. Las constantes vitales de Roberto, cuando el técnico de emergencias médicas le realizó una evaluación exhaustiva, eran estables pero preocupantes. Su afección cardíaca requería una evaluación profesional inmediata, y el estrés de la última semana le había pasado factura, lo que requería un tratamiento cuidadoso. Pero su lucidez mental seguía siendo aguda, y su principal preocupación era asegurarse de que Keeper recibiera cuidados durante su ausencia. «Prométeme que te quedarás con él», le dijo Roberto a Clara mientras el equipo de rescate se preparaba para partir. Su mano curtida apretó la de ella con una fuerza sorprendente, y sus ojos tenían la intensidad de alguien que hacía una petición que iba mucho más allá del simple cuidado de un animal. Él no entiende por qué la gente se va. Después de Isabela, después de esta semana de espera, necesita saber que alguien siempre volverá. La promesa de Clara tenía el peso de un voto sagrado. Ella entendía que Roberta no solo le estaba pidiendo que cuidara de su burro, le estaba pidiendo que se convirtiera en la guardiana de todo lo que Keeper representaba: lealtad, paciencia y amor incondicional. La responsabilidad le parecía enorme, pero también sentía que era el propósito que había estado buscando sin saberlo. La partida del helicóptero fue emotiva de una manera que Clara no había previsto. Cuando la aeronave alejó a Roberto del cañón que casi se había convertido en su lugar de descanso final, la angustia de Keeper fue inmediata y desgarradora. El burro tiró contra la suave sujeción de Clara, emitiendo vocalizaciones que sonaban notablemente como llantos. Todo su lenguaje corporal expresaba el miedo a que su amada humana desapareciera para siempre. La respuesta de Clara fue instintiva y eficaz. Se arrodilló junto a Keeper, apoyó la frente contra su cuello y le habló con el mismo tono tranquilo que había utilizado durante todo el tiempo que habían pasado juntos. «Se va a poner mejor», le susurró, más para tranquilizarse a sí misma que para que el burro lo entendiera. «Y vamos a cuidarnos el uno al otro hasta que vuelva». La pacificación gradual de Keeper era testimonio de la confianza que se había desarrollado entre ellos durante su vigilia compartida. El burro permaneció alerta y vigilante mientras el helicóptero desaparecía sobre el borde del cañón, pero su respiración se estabilizó y su temblor disminuyó. Clara se dio cuenta de que su papel había cambiado fundamentalmente. Ya no era una cuidadora temporal, sino el principal apoyo emocional de Keeper durante la ausencia de Roberto. El tranquilo viaje hasta la camioneta de Clara, aparcada a kilómetros de distancia en el inicio del sendero, permitió tanto al humano como al animal asimilar los dramáticos acontecimientos de la mañana. El comportamiento de Keeper era moderado, pero confiado, y Clara se encontró manteniendo una conversación constante y amable que parecía reconfortarlos a ambos. Le describió sus planes para las próximas semanas, la esperada recuperación de Roberto y los nuevos arreglos que construirían juntos. La camioneta de Clara, cuando finalmente llegaron a ella, después de horas de cuidadosa caminata, representaba la frontera entre su experiencia en la naturaleza y el regreso a la vida civilizada. Subir a Keeper al remolque para caballos que había pedido prestado apresuradamente a un compañero excursionista representaba un acto de fe para un animal que había pasado años asociando el transporte en vehículos con separaciones y pérdidas. Pero la confianza de Keeper en Clara se había fortalecido lo suficiente como para superar su ansiedad por viajar. El burro se subió de buen grado y se mantuvo tranquilo durante el trayecto a Santa Fe, mientras Clara le hablaba a través de la ventana de comunicación del remolque. Su aceptación de este importante cambio confirmó que su vínculo se había fortalecido lo suficiente como para afrontar los retos que les esperaban. La clínica veterinaria donde el Dr. Martínez examinó a Keeper confirmó que Roberto le había cuidado muy bien a pesar de las circunstancias inusuales. Kerr gozaba de buena salud para su edad, mostraba signos de estrés reciente, pero ningún daño permanente tras su semana de espera en el cañón. El examen del Dr. Martínez también reveló algo que hizo sonreír a Clara. Había indicios de que recientemente se le había cepillado y cuidado las pezuñas, algo que solo Clara podía haber hecho durante su estancia. Juntos han hecho un trabajo extraordinario con él,
dijo el doctor Martínez, mientras Keeper permanecía tranquilo durante el examen. Es evidente que ha creado un vínculo muy fuerte con usted. Roberto se sentirá muy aliviado al saber que Keeper ha encontrado a alguien que entiende sus necesidades. La llamada de Clara Ara al hospital donde Roberto estaba siendo sometido a una evaluación cardíaca trajo noticias que eran cautelosamente optimistas. Su estado se había estabilizado con la medicación adecuada y el reposo, pero el cardiólogo recomendó un programa de rehabilitación estructurado que requeriría varias semanas de cuidados supervisados. Según la enfermera con la que habló Clara Ara, la primera preocupación de Roberto había sido el bienestar de Keeper, más que su propio tiempo de recuperación. El arreglo temporal que Clara Ara estableció en un pequeño rancho a las afueras de Santa Fe reflejaba las necesidades prácticas de su inusual situación. La propietaria, una profesora jubilada llamada María Santos, tenía experiencia con animales rescatados y ofrecía alojamiento que incluía cuidados diarios y compañía para Keeper. Pero las visitas diarias de Clara Ara se convirtieron rápidamente en lo más destacado tanto de su agenda como de la rutina de Keeper. Cada tarde, después de terminar sus responsabilidades de trabajo a distancia, Clara conducía hasta el rancho para pasar tiempo con Keeper. Su rutina incluía el aseo, el ejercicio suave y el tipo de compañía tranquila que les había sostenido durante su semana en el cañón. La evidente alegría de Keeper ante su llegada confirmó que su vínculo se había convertido en permanente y no era algo circunstancial. La transformación en la vida de Clara Ara fue sutil pero profunda. Su apartamento tras el divorcio, que había parecido un refugio temporal más que un hogar, comenzó a reflejar la presencia de alguien que había encontrado un propósito más allá de la simple supervivencia. Los documentos legales de Roberto, sus registros veterinarios y las fotografías de su aventura en el cañón crearon pruebas tangibles de un nuevo tipo de familia que no encajaba en las definiciones convencionales, pero que se sentía más auténtica que cualquier cosa que Clara Ara hubiera experimentado durante su matrimonio. La salida de Roberto del hospital, después de 2 semanas, trajo consigo el reencuentro que tanto Clara Ara como Keeper habían estado esperando. El anciano estaba más frágil que antes de su episodio cardíaco, pero su espíritu se había fortalecido al saber que Keeper había sido bien cuidado en su ausencia. El abrazo a 3 bandas, que incluía a un humano, otro humano y un burro, se sintió como la culminación de un círculo que había sido roto por las circunstancias y reparado por elección. He estado pensando en lo que vendrá después, dijo Roberto mientras se sentaban juntos a la sombra de la tarde en el rancho. Keeper pastaba contento cerca de ellos. Mi médico dice que ya no puedo vivir solo y no puedo permitirme el tipo de centro de cuidados que me permitiría tener a Keeper cerca. Pero tal vez ese no sea el problema que yo pensaba. Clara Ara comprendió de inmediato lo que Roberto quería decir y se sintió identificada con él. La solución a sus necesidades de vivienda y cuidados no requería el ingreso en una institución. Requería el tipo de acuerdo familiar creativo que pudiera acoger a un anciano, una mujer de mediana edad y un burro que los había unido. El marco legal ya existía en sus documentos de propiedad compartida, y la base emocional había sido puesta a prueba por circunstancias que revelaron su compatibilidad bajo presión. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?, preguntó Clara Ara, aunque su sonrisa indicaba que ya sabía la respuesta. 3 meses después de su rescate del cañón, Clara Ara estaba de pie en el prado detrás de la pequeña casa del rancho que ahora compartía con Roberto y Keeper, viendo cómo el sol de la mañana pintaba las montañas de sangre de Cristo con tonos dorados y rosados. El nuevo cabestro de cuero que había encargado para Keeper brillaba con herrajes de latón y llevaba su nombre. Grabado con una letra cuidada, un símbolo de permanencia y pertenencia que reflejaba lo completamente entrelazadas que estaban sus vidas. La casa del rancho era modesta, pero se adaptaba perfectamente a su poco convencional estructura familiar. La habitación de Roberto en la planta baja se adaptaba a sus necesidades de movilidad, mientras que la oficina de Clara Ara en la planta superior le permitía continuar con su trabajo a distancia, con vistas al prado donde Keeper pasaba sus días. La cocina que compartían se había convertido en el corazón de su hogar, donde las historias de Roberto sobre Isabela se mezclaban con los relatos de Clara sobre la gestión de bases de datos corporativas y los cuidadores. La presencia en la puerta trasera creaba un ritmo de vida cotidiana que resultaba a la vez sorprendente e inevitable.
La recuperación de Roberto había progresado mejor de lo que nadie se atrevía a esperar. Su cardiólogo atribuyó su mejora no solo a la medicación adecuada, sino también al sentido de propósito que le proporcionaban unas responsabilidades significativas y una compañía genuina. Su rutina matutina de cuidar de Keeper, combinada con la ayuda de Clara Ara en las tareas más pesadas, le había dado razones para mantener su fuerza y movilidad que la intervención médica por sí sola no podía proporcionar. La propia transformación de Clara Ara fue igualmente profunda, pero más sutil. La eficiencia impulsiva que había caracterizado su trabajo corporativo seguía presente, pero ahora se equilibraba con los ritmos más lentos del cuidado de los animales y las conversaciones pacientes que llenaban las horas de la tarde. Su hermana Jenny, durante una visita reciente, había comentado que Clara Ara parecía más tranquila que en años, no con el frágil control de alguien que se mantiene entero, sino con la paz genuina de alguien que ha encontrado su lugar adecuado. La adaptación de Keeper a su nueva vida fue quizás el cambio más notable de todos. El paciente y leal animal, que había esperado tan fielmente junto al álamo, se había convertido en una criatura de evidente satisfacción y seguridad. Sus saludos matutinos a Clara Ara y Roberto eran entusiastas pero amables. Sus exploraciones vespertinas del pastizal eran exhaustivas, pero siempre a la vista de la casa, y su presencia nocturna, durante sus cenas al aire libre, se sentía como la bendición de una criatura que finalmente había comprendido que ese era su hogar definitivo. Las visitas al santuario del Cañón de Isabela se habían convertido en una peregrinación mensual que honraba la memoria y celebraba la vida continua. El santuario cuidadosamente mantenido por Roberto permanecía intacto, pero ahora era un lugar de gratitud más que de dolor. Un lugar para compartir historias sobre Isabela con Clara Ara, para mostrarle a Keeper los senderos que todos habían recorrido juntos, para reconocer el pasado mientras construían el futuro que su inusual familia pudiera crear. Los exámenes trimestrales del Dr. M. Martínez confirmaron que Keeper prosperaba bajo sus cuidados conjuntos. El peso del burro se había estabilizado en niveles saludables. Su pelaje brillaba gracias a una nutrición adecuada y un aseo regular, y su comportamiento reflejaba la profunda satisfacción de un animal cuya seguridad nunca se había puesto en duda. El veterinario solía comentar que Keeper parecía más joven de lo que era, como si tener dos humanos devotos hubiera revertido de alguna manera los efectos del estrés y la incertidumbre. La vida laboral de Clara Ara se había adaptado para acomodar sus responsabilidades familiares de una manera que la sorprendió por su sostenibilidad. Su empleador, inicialmente preocupado por su prolongada ausencia, había descubierto que su experiencia en la naturaleza con la gestión de crisis y la asignación de recursos había mejorado sus habilidades profesionales. La flexibilidad del trabajo a distancia le permitía mantener sus ingresos al mismo tiempo, estar presente en las citas médicas de Roberto y atender las necesidades diarias de Keeper. Los acuerdos legales que habían comenzado como medidas de emergencia se habían convertido en una estructura familiar integral que protegía los intereses de todos y respetaba sus vínculos emocionales. El testamento actualizado de Roberto reflejaba su deseo de que Clara Ara y Keeper permanecieran juntos para siempre. Si bien la planificación patrimonial de Clara Ara ahora incluía disposiciones para el cuidado de Keeper durante toda su vida, la propiedad compartida del rancho proporcionaba seguridad para los años que le quedaban a Roberto y le daba a Clara Ara la estabilidad que había estado buscando desde su divorcio. Pero fue un descubrimiento inesperado lo que completó el círculo de su historia. Durante una de sus visitas mensuales al cañón, Clara Ara y Roberto encontraron otro animal en apuros. Un joven Mustang con una pata herida, claramente separado de su manada e incapaz de valerse por sí mismo en el duro entorno del desierto. El interés inmediato de Keeper por el caballo salvaje, combinado con los conocimientos de Roberto sobre los procedimientos de rescate de animales y la experiencia veterinaria de Clara Ara, hicieron que su respuesta fuera instintiva y eficaz. El rescate del Mustang, al que llamaron Esperanza, por la esperanza que representaba, marcó la completa transformación de Clara Ara, que pasó de ser una mujer que buscaba la soledad a convertirse en la guardiana de criaturas que necesitaban defensores. El proceso de rehabilitación de la lesión de Esperanza, la colaboración con las autoridades de vida silvestre para garantizar su cuidado adecuado y, finalmente,
La búsqueda de un hogar para él en una organización de rescate cualificada se sintió como la extensión natural de las habilidades y la compasión que habían unido a Clara Ara, Roberto y Keeper. Al caer la tarde sobre su rancho, Clara Ara se encontró reflexionando sobre el impredecible viaje que la había llevado de un retiro de senderismo en solitario a este momento de profunda satisfacción. Roberto dormitaba en su silla en el porche, con una respiración tranquila y pausada, mientras Keeper pastaba cerca, levantando de vez en cuando la cabeza para vigilar a sus humanos antes de volver a dedicarse a ser un burro muy querido. La exitosa colocación de Esperanza se había celebrado esa tarde, con las historias de Roberto y la tranquila satisfacción de Clara Ara por el trabajo bien hecho. El cabestro de cuero que había simbolizado el compromiso de Clara Ara con el bienestar de Keepers se había convertido en algo más grande, una representación de cómo asumir la responsabilidad de las necesidades de un ser vivo. Le había abierto las puertas a propósitos y relaciones que nunca había imaginado. La mujer que había buscado la curación a través de la soledad de la naturaleza salvaje había descubierto que la curación a veces requería aceptar el tipo de amor que venía con condiciones, responsabilidades que se sentían como privilegios y lazos familiares que desafiaban las definiciones convencionales, pero que creaban un significado más allá de cualquier cosa que ella hubiera experimentado. En la creciente oscuridad, con los sonidos del desierto sustituyendo a la actividad diurna y las estrellas comenzando a aparecer en el vasto cielo de Nuevo México, Clara comprendió que algunos viajes terminan exactamente donde deben, incluso cuando el destino no se parece en nada al van original.